Vale, es mi turno, entonces voy a leer. Agradezco mucho a la compañera Adela la organización de este panel. Contribuí al número del Lassa Forum con un texto titulado Vida, Muerte y Resurrección del Nacionalismo Revolucionario. Solo unos días después de la entrega me di cuenta que el colega y amigo Jorge Puma tenía un texto titulado Nacimiento, Muerte y Resurrección, refiriéndose al mismo fenómeno. No cree que tiene ni buenas ideas y alguien ya lo dijo antes. Más allá del parangón entre títulos, lo que develan ambos textos es la pretensión de captar un momento de época en clave histórica y política. Es quizá El árbol de las revoluciones de Rafael Rojas, uno de los textos más recientes que ha leído esta corriente política en sus aspiraciones concretas. En mi caso, lo que me interesa es poder hacer un doble movimiento. Por un lado, seguir la estela dejada por Rojas respecto a las fuerzas políticas concretas que han actuado en el continente y que podría decirse han logrado al menos 4 revoluciones en una clave nacional revolucionaria: la mexicana, la boliviana, la cubana y la nicaragüense. O otros tantos experimentos de gobiernos en esta clave, aunque sin rupturas radicales, con muchas diferencias, por supuesto: Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Panamá. Incluso mirando eventos como la incursión de Sandino en los años 20, el liberalismo de Gaitán o la discursividad del guatemalteco Ejército Guerrillero de los Pobres, podría pensarse que se les puede inscribir en esta corriente. El otro paso es el de contribuir a una teorización más amplia, clave marxista, que permita comprender el fenómeno de época, ese fenómeno de época más allá de sus especificidades locales. Pienso que el nacionalismo revolucionario, o los distintos nombres que tiene este paraguas, es la corriente política más persistente de la vida social latinoamericana. No solo porque configuró el tablero político en muchos de estos países, sino que se convirtió en la manera de transitar a otras escalas ideológicas. En el continente, como es sabido, ni el anarquismo después de los años 30 ni la socialdemocracia al espejo europeo han tenido tan buenos dividendos, en tanto que el marxismo o el socialismo ha tenido que aprender, y en ello se juega su productividad, que la construcción nacional ha sido el gran dilema de las clases, las élites y su comportamiento frente a ese problema lo que las define. Más o menos podríamos decir que si bien no todo nacionalismo es de izquierda, definitivamente sí las izquierdas en América Latina han tenido que ser en algún punto nacionalistas o nacionales. Mariátegui, Aricó, Pereira, Abelardo Ramos, Alcires Arguedas, por mencionar solo algunos o algunas de las teóricas, han sido claves para hacer este vínculo. Pero el nacionalismo revolucionario, al ser un ejercicio de poder y no solo una teoría, se ha encontrado con las dificultades propias de la construcción de este ejercicio. Ese ejercicio revolucionario es el que más ha costado trabajo digerir, pues una cosa es ser revolucionario fuera del poder y otra adentro. La experiencia ha sido más bien efímera. El México poscardenista colocó la estructura de incorporación de masas al Estado al servicio de la acumulación de capital. El Estado boliviano no logró consolidarse después de 1952 y rápidamente en 64 se encontraba en la órbita estadounidense. No es casual que el Che haya muerto ahí. La catástrofe del sandinismo fue más o menos parecida a la mexicana, pues este proceso fue apresado entre la presión internacional, que no es menor, y la corrupción. El caso cubano será quizá el más raro, pues pasó de una órbita nacional revolucionaria en los primeros años de 59, 61 a una clave socialista estatal y ha tenido que virar desde los años 90 de nuevo a la acepción más bien nacional revolucionaria. Como es sabido, el neoliberalismo, con su apertura ideológico-comercial y el nuevo imperio del mercado, sepultó al nacionalismo revolucionario, convirtiéndolo en una curiosa pieza de museo, un recuerdo vago asociado al estatismo, al autoritarismo y a las viejas épicas nacionales que ya nadie quería repetir. Las y los intelectuales, hablo desde México sobre todo, al unísono se colocaron la tarea de la desmitificación en una clave de ilustración. Pero aquella era apenas una operación de compañía, pues no quedaron fuerzas ni voluntades para contener el vendaval de la mercantilización de la vida social. Me interesa, tras esta breve reflexión, preguntarme cómo podríamos definir a esta corriente, pensar por qué su hegemonía fue tan importante en el siglo XX y me pregunto si no estamos viendo de manera espontánea, en buena medida, una emergencia transfigurada del mismo. Defino así al nacionalismo revolucionario a partir de la condición que otorga la crítica de la economía política, es decir,
mala obra de Marx, en un mercado mundial donde los territorios y las poblaciones son integradas de manera subordinada, esta forma política se transforma en la manera de crear condiciones de negociación para evitar o matizar el expolio. La civilización del despojo encontró un cierto freno a partir de esta presencia. Así, aquel proceso de universalización de la subsunción real del trabajo y de la naturaleza bajo el capital ha tenido que negociar, ha encontrado contratendencias tímidas, pero reales, en estas formas que se han llamado de soberanía. En última instancia, me parece que el aporte, por ejemplo, de un Álvaro García Linera en los últimos tiempos respecto a su lectura del manuscrito sobre Lis de Marx van en este sentido. Me parece que ahí está en buena medida la clave teórica para comprender la profunda ambigüedad y también la profunda necesidad de este tipo de fenómenos ideológicos. Frente al proceso civilizatorio del capital, su afirmación en una clave global, el nacionalismo revolucionario se volvió una fuerza productiva para el desarrollo de la región. No siempre fue un desarrollo capitalista, solo en determinados momentos claramente lo fue. Toda vez que la predisposición colonial del capitalismo impedía ese despliegue de capacidades técnicas, operativas, intelectuales, como ya dijo el profesor Castel en una de sus respuestas, de manera generalizada. La ambigüedad del nacionalismo revolucionario se muestra en la acepción de la dicotomía entre Estado y sociedad civil dada por José Aricó o en la manera en que René Zavaleta presentó al Estado como una fuerza productiva colectiva, o bien en la acepción, discusión que Jorge Veraza, en diálogo con Víctor Rico Galán, que fue mencionado en la mesa anterior, gustaba en llamar el nacionalismo revolucionario proletario. De todos estos elementos teóricos que estoy tratando de recuperar en una geografía de la producción política, me gusta mucho la que encabezó el movimiento sindical mexicano en los años 1970, en esa década, en 1976 especialmente, que cimbró las calles y centros productivos. Aquella corriente se llamó la tendencia democrática y fue abiertamente una relectura en clave socialista del nacionalismo revolucionario. Decía Antonio García Noza, el insigne pensador socialista colombiano, que a las potencias imperialistas, pensaba en Estados Unidos, no les molestaba en realidad el comunismo, que no creían que ese fuera el verdadero problema de la Guerra Fría, que ese había sido un pretexto, que el verdadero problema respecto a su vínculo con los países de América Latina era el ejercicio de las capacidades soberanas que implicaba esta idea de soberanía. Aquello era intolerable y eso me parece a mí alerta de algunos puntos en los tiempos recientes. Hay una constelación de actos que podría citar, voy a citar solo algunos. Por ejemplo, el presidente Mulino, el 30 de julio del 2025, dijo que Estados Unidos y China tenían que resolver sus conflictos, pero no, y cito, en el patio panameño, ¿no? El 14 de marzo de 2026, Milei, el presidente argentino, habló, como suele hacerlo, desviviéndose en elogios a Trump y a su valor, ¿no? Y al decir que este estaba en crisis. Paradójicamente, dos lideresas opuestas como María Corina Machado desde fuera de Venezuela o Delcy Rodríguez desde dentro, hablan del presidente Trump como amigo y como socio, ¿no? Trump mismo señaló abiertamente que debía de ganar dinero y monetizar sus intervenciones electorales en las elecciones de China, Chile, Argentina y Honduras. ¿Qué nos dicen todos estos actos y declaraciones del tiempo? Desde mi punto de vista, todas son ejemplos mínimos de un proceso al que la historia, las ciencias sociales, los estudios latinoamericanos deberíamos volver. La presencia de una persistencia latinoamericana tan problemática como necesaria y la urgencia de repensar los vínculos globales en un mundo en procesos de desglobalización, pero incapaz de reconvertirse a estados autosuficientes de manera plena. Esa persistencia de la que hablo es doble. Por un lado, la pasión triste que significa el vasallaje, y por el otro, la pasión política, la necesidad de obtener grados de soberanía. La oxidada gramática del nacionalismo revolucionario del siglo XX no debe distraernos del punto, pues es la atmósfera actual la que le da un segundo aire ante esta arremetida imperial tan lacerante.
Lo que flota en la atmósfera es nuevamente la contradicción entre las formas imperialistas y las de soberanía, pero no de cualquiera de estas, sino de aquella que conduce por el sendero de los cambios en la sociedad. Es por ello que hay que convocar a pensar este fenómeno, las energías que él mismo generó, los dilemas que enfrentó, las resoluciones que conjuró, su hegemonía impidió otras instancias, y en última instancia, ¿por qué seguimos viviendo un momento extendido en la historia del continente? Y más aún, quizá la clave fundamental para entender en buena medida el fenómeno revolucionario. Em, Paso previo al momento de verificar si hay una resurrección, una transfiguración, un elemento en los horizontes inmediatos de mediano plazo de este tipo de ideología, me parece significativo desentrañar como tarea histórica las mil vidas que tuvo el nacionalismo revolucionario en el siglo XX. Solo para concluir, me gustaría traer a colación esta idea de si se puede o qué tan problemático es pensar los tiempos presentes con ideologías, digamos, ya desvencijadas. Hay una cita de Adolfo Gili que quiero traerles a cuenta, ya algunos la han leído, recuerdo mucho al compañero John Ackerman, que también la leyó porque le debió parecer igualmente apabullante como a mí. Dice Gili, en 1984, en el texto Mújica, Señal de los Tiempos, es un texto que él escribió, el narrador escribía, esta nación, se refiere a México, fundada por un cura excomulgado, Miguel Hidalgo, por un jacobino creyente y terrorista, José María Morelos, y por las turbas de desarrapados arrastradas por un viento mesiánico que lo siguieron, nunca podrá arrancar de su alma el espíritu de la utopía. Inútil es que en los necesarios y a veces prolongados intermedios de estabilidad y crecimiento material, hombres de orden y de progreso como ese gran gobernante de la sensatez que fue Porfirio Díaz, traten de borrar con las obras del positivismo y las leyes del autoritarismo aquel estigma turbulento de lo que René Zavaleta llama el momento constitutivo. Cada vez que el país deja de creer en las palabras y en las promesas y decide movilizarse por su cuenta, en busca de un nuevo futuro, vuelve la mirada a sus orígenes y repite, multiplicado, el desmesurado gesto fundador. No construye el porvenir con obediencia y paciencia, virtudes mexicanas de los tiempos de sombra, sino irrumpir en él con tumulto y violencia, excesos mexicanos de los días de luz. Este país nunca deja de incubar por debajo la fiebre, el desborde y la esperanza, y siempre acaba, nostalgia de origen, por lanzarse a arrancar al futuro una nueva utopía. Muchas gracias.